Cordial saludo, mi nombre es Wilson Ballesteros de la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia, del curso Software para Ingeniería en la práctica 2. A continuación vamos a realizar la práctica que nos solicita realizar un programa donde el usuario pueda conocer los principios y funcionamiento de una compuerta lógica, según se elija. Y de esta manera nos debe imprimir el nombre de la compuerta, la tabla de verdad, el símbolo gráfico y el ejemplo de uso y exportándolo a una hoja electrónica. Este sería nuestro primer punto. Entonces nos vamos a MATLAB. Aquí ya tenemos nuestro script en donde nos dice de que vamos a utilizar una lista. Esa lista vamos a tener cómo escoger. Aquí podemos hacer una lista de diferentes compuertas. En el caso vamos a utilizar 4 compuertas, que sería la OR, la AND, la XOR y la NAND. Y pues si se quisiera podríamos continuar acá con otras y nos generaría un cuadro de diálogo para escoger de esa lista. Tenemos acá que si escogemos de esa lista nos va a hacer un muestreo y nos va a ir generando la tabla y nos la va a ir generando en un archivo de Excel. Entonces vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutar esta. Como les decía, aquí nos sale ya nuestro cuadro de diálogo. Vamos a escoger la OR. Le decimos OK. Y el usuario puede verificarlo según la tabla como la tiene. O sea, si aplica la entrada al 0 y la ve el 0, pues nos dará una respuesta. La respuesta nos la dará MATLAB. Entonces vamos, por ejemplo, a ensayar esta 0, 0, 1. Entonces en la entrada 0 y en la entrada B el 1 aceptamos, y la salida de la OR nos dice de que es un número 1, y como vemos ya nos está creando acá nuestra tabla OR, ¿sí? Entonces vamos a cerrar nuestro archivo y vamos a mirar nuestra tabla que nos generó en Excel. Y como podemos ver, nos generó la tabla en Excel con nuestra compuerta, con nuestra tabla de verdad para la tabla OR. Volvamos entonces y corremos, seleccionamos otra, digamos la XOR. Tenemos nuestra tabla. Él nos muestra que en nuestra tabla el 00 nos da 0, 01 nos da 1, 010 nos da 1 y 11 nos da 0. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, este 11, 1 en la entrada A, 1 en la entrada B, y le decimos OK. Nos dice que para nuestra tabla la salida, para la entrada que le indicamos, nuestra salida es 0, y nos acaba de crear en Excel nuestra tabla XOR. Vamos a mirar la tabla que nos creó y nos genera nuestra tabla XOR, en donde tenemos nuestra columna A de entradas A, nuestra columna de entradas B y las respuestas correspondientes a esa tabla. Entonces de esta manera vemos que cumple nuestras condiciones solicitadas en la guía. Entonces en esta guía continuamos. Ya tenemos nuestro primer punto. Continuaremos con nuestro segundo punto, que es realizar un programa que nos permita generar un tren de pulsos, que este sea aplicado a un motor paso a paso unipolar para energizar sus bobinas. El usuario debe seleccionar el tipo de tren de impulso a aplicar dentro de los 3 posibles: ola, medio paso y doble fase, con la amplitud del tren entre 0 y 5 voltios en el ancho de pulso. Nuestro segundo punto, realizar el programa que permite generar los trenes de pulso, donde es posible, podemos cambiar la amplitud, escoger el tipo de onda, ya sea sencillo, de medio paso o de doble fase.
y hacerlo en mi caso lo vamos a hacer en MATLAB. Entonces vamos a mirar, vamos a utilizar esta ayuda de MATLAB, que es como generar los pulsos de forma rectangular, que es el tren de pulsos rectangular. Entonces, haciendo el uso de ese, tenemos aquí nuestro código de MATLAB. El tren de pulsos, tenemos nuestra lista para escoger qué tipo de pulsos vamos a utilizar, si va a ser el simple, el medio paso o el de doble fase o doble paso. Y tenemos nuestra segunda consulta, que sería el tipo de unidades de tiempo para el ancho de, de ese pulso. Y tenemos otra lista para escoger cuál sería nuestra amplitud en voltajes: 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, etcétera. Tenemos la frecuencia para eh, el tren de pulsos, tenemos nuestro tren de pulsos, los diferentes pasos. Eh, este sería el paso que nos alimentaría la bobina A de ese motor, la bobina B, la bobina C y la bobina D. En nuestro caso sería para un motor que alimentaríamos, digamos, en este caso sería el de el de paso sencillo. Entonces vamos a simularlo, vamos a mirar cómo nos corre. Entonces le decimos que vamos a correr. Nos dice escoja del tren de pulsos, sería ola o simple, el medio paso, el doble paso. Vamos a escoger el ola simple. Me va a pedir el ancho, si va a ser una unidad de tiempo, 2 o 3 o 4 unidades. Vamos a escoger cualquiera, digamos 3. Ok, me dice escoja la amplitud y vamos a buscar una amplitud, digámosle que de 5, la máxima. Entonces decimos ok y me genera mi tren de pulsos con 5 voltios, como lo escogimos, y con una amplitud. En este caso sería para las diferentes A, B, C y D. Entonces vamos a mirar a ver si cambiando nos cambia la altura o qué ocurre. Entonces volvemos a simular. Hola medio. Vamos a cambiar de que el ancho es el que nos va a cambiar ahora. Vamos a poner un ancho de 4 unidades, pero vamos a poner un voltaje bajito, que digamos que va a ser a 1 voltio, a 2 voltios. Ok, me hace el cambio, me cambia el ancho y me cambió la altura de el voltaje. Listo, así como continuamos. Eh, este mismo script nos sirve para los diferentes casos. Caso 2, vamos a seguirlo escogiendo y continuaríamos hasta terminar los 5, 6, 7 o los casos que pongamos en esta lista inicial. De nuestra lista inicial tenemos caso 1, caso 2 y caso 3. Hasta una próxima ocasión. Les ha hablado Wilson Ballesteros de la UNAT.